En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las consecuencias de la rotunda victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas y en lo que queda por delante a partir de ahora, hasta el fin de su mandato. Nos acompañan en este estudio 4 invitados. Les presento ya a Juan Carluccio, economista argentino, profesor en la Universidad Surrey en Inglaterra. Bienvenido, Juan. Hola, Carlos. Guillaume Ascari, periodista independiente que acaba de llegar de Argentina, de grabar el documental Javier Milei, la política de la motosierra. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Nos acompaña también Maricel Rodríguez Blanco, ella es investigadora de Sociología de la Universidad Católica de París. Bienvenida. Gracias. Y Pablo Stefanoni, doctor en Historia, autor del libro La rebeldía se volvió de derecha, de editorial Siglo XXI. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues la remontada de Milei, me he puesto de celeste, pero es de casualidad. Hoy en Primera Plana, comenzamos. Milei acelera su agenda de reformas tras el triunfo electoral en las legislativas. El presidente argentino anuncia que avanzará en cambios de los regímenes impositivos y laboral. El gobierno del Ultra había llegado a las urnas políticamente debilitado, asediado por denuncias de corrupción y con un plan económico necesitado de un multimillonario rescate de Estados Unidos. El rotundo voto de confianza que le concedieron los argentinos ha cambiado completamente el escenario. ¿Ha podido más el miedo al peronismo? ¿Qué lecturas hay que sacar de su alianza con Trump? El resultado, sorpresa, se explica por un conjunto de factores que hoy vamos a analizar, pero antes vamos a leer la prensa. La Nación. Milei obtuvo un rotundo triunfo y convocó a buscar acuerdos. Clarín dice: Milei arrasó, dejó al peronismo golpeado y llamó a los gobernadores a un acuerdo. Fuera de las fronteras argentinas, de Wall Street, la victoria en las elecciones da a Milei un mandato para la austeridad. Bueno, Juan, empecemos. ¿Qué supone este triunfo inesperado para Milei? La remontada, ¿qué supone a partir de ahora? No, supone que la apuesta que hizo Milei desde que llegó a la presidencia le funcionó. Él apuntaba a consolidar su poder político en estas elecciones de medio término. Recordemos que vino como un outsider, que llegó con muy poca gente, muy pocos diputados, y ahora tiene una fuerza mucho más importante en el Parlamento, lo que le va a permitir de llevar a cabo su proyecto. Digamos, para mí el mileísmo empieza ahora, empieza el 10 de diciembre con la nueva configuración de la Cámara de Diputados. Por ahora lo que logró Milei fue bajar fuertemente la inflación, que era su principal promesa de campaña, una economía que no está tan bien como estaba antes, pero más o menos, y la gente vio que había una cierta esperanza con el mandato de Milei para las zonas que vienen. Entonces ahora empieza el verdadero partido y vamos a ver cómo va a Luego vamos a ir funcionar. a la inflación y a las recetas, pero dirían que en las urnas ha pesado más el palo con la zanahoria de Trump, el éxito, pónganle ustedes el nivel, de las recetas de Milei, o el miedo al peronismo. ¿Qué ha pesado más? Guillaume. Yo pienso que lo que ha pesado más en esa elección es hay una continuidad al final con la elección que vimos en 2023 y el voto se vio por diferentes partes. Yo que estuve en Argentina, que hay mucha gente que todavía votó por Milei, pero está en la espera de ver un poco cómo va a pasar y dice, mira, le estamos dando un chance y vamos a ver. Pero si en 2026 hay todavía un desempleo que está con este porcientos, ahora vamos a tener que sancionar Milei en las urnas. Entonces, es un poco eso que cambió, y yo creo que también los acuerdos que Milei hizo con el PRO todavía siguen siendo y le permite de tener un apoyo fuerte en su política y justamente en las elecciones. Maricel, Pablo, pero si recordáis, el periodo de antes de las elecciones estuvo marcado por casos de corrupción, por el escándalo de la criptomoneda de Milei, pero parece que azuzar el miedo al peronismo sí que le ha funcionado como estrategia, o cuanto menos le sigue funcionando a Milei. Sí, yo pienso que igual habría que reformular un poco la pregunta en el sentido de que nunca el voto es solamente por una sola razón, ¿no? El voto no es unívoco, el voto se explica por diferentes razones, y lo que habría que preguntarse es las condiciones que hicieron posible este voto, que no es un voto de adhesión 100% a Milei. No estoy de acuerdo con la idea de que los votantes de Milei, o sea, los 40% de argentinos que votaron y argentinas que votaron por Milei, le dan una especie de cheque en blanco, de carta en blanco, como se ha dicho, al gobierno. No creo eso. Creo más bien que es un voto, en todo caso, por una parte de la población argentina que está muy en confianza con esta política y a la que esta política ha beneficiado, sin dudas. Y hay otra parte de los votantes de Milei que son
votantes que antes eran votantes del peronismo, incluso que votan ahora a Milei, que están más a la expectativa de ver qué es lo que Milei va a hacer respecto de sus políticas económicas y si sigue profundizando, estoy bastante de acuerdo con esta idea, sigue profundizando los efectos, el balance social dramático de este periodo, yo creo que van a dejar de votar por él. Y me imagino que si el kirchnerismo sigue haciendo tapón en una no regeneración, esto sigue corriendo a favor de Milei también en los tiempos, ¿no? Pero bueno, Sí. Pablo. Creo que también hay que recordar que fueron unas elecciones de medio término, con lo cual el gobierno iba a seguir sí o sí, y si el gobierno perdía, es posible que la economía empeorara en varios sentidos. Entonces, también hubo una cierta racionalidad en decir, bueno, Milei va a seguir. Si sigue con votos, quizás estabilice la cosa. Ahora, si sigue derrotado en las urnas, es posible que el riesgo país estalle, el dólar suba, etc. Además del condicionamiento de Donald Trump de que si Milei perdía, Estados Unidos iba a dejar de ser generoso. Entonces, creo que había una cierta racionalidad en apostar por la estabilidad y de ver qué pasaba, sumado a que Milei no es solo Milei, es un bloque conservador que incluye a la derecha tradicional y todo eso articula un bloque antiperonista bastante amplio y con un peronismo que está muy debilitado también, ¿no? Porque según lo que está diciendo Pablo, para entender un poco el sistema argentino, me pueden corregir, en realidad tras las legislativas la Libertad avanza, el partido de Milei no va a controlar ninguna cámara, pero avanza en ambas. Esto le permite, digamos, una posición más cómoda y reduce las opciones de bloqueo en su contra, ¿no? Es un poco el escenario que tenemos ahora en la segunda parte del mandato, ¿no, Guillaume? Sí, claro, porque con la bancada del PRO al final queda como la primera fuerza, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde Milei pasó de tener a 37 a 80 diputados. Entonces, sí, hay un logro y él ganó las elecciones cuando vemos los resultados. Hay otras fuerzas que perdieron diputados, pero yo creo que mencionar que el peronismo no perdió diputados en la Cámara de Diputados y mantiene lo mismo. Y eso es muy importante porque hay pocas personas que lo dicen, pero son otras fuerzas que perdieron. Hasta el PRO perdió. Claro. El PRO y la Unión Cívica Radical. Claro, entonces eso es muy importante. Lo cual él también le da mucho poder de negociación a Milei cuando se para con sus socios potenciales, que son el PRO y la Unión Cívica Radical. Él tiene que hacer alianzas con el PRO, que es el aliado natural. De hecho, casi todos los ministros de Milei eran todos ministros o gente relacionada con el PRO. Entonces él estoy de acuerdo con Pablo, reformó este bloque de derecha, pero inclusive con los votos del PRO no le alcanza, entonces va a tener que ir hacia nuevas alianzas. Y con estos resultados, Maricel, Pablo, ¿el peronismo cómo va a recomponerse para volver a la batalla con Milei en 2 años? Yo pienso que antes de eso hay que decir que el partido de Milei, que es efectivamente una alianza, ha absorbido completamente a las derechas, a la derecha Macri, básicamente, y eso es un resultado también de esta elección que es importante. Sí. Como se ha dicho, el PRO perdió plazas en diputados y fue absorbido completamente por la derecha. Pienso que frente a eso, efectivamente, hay un peronismo que no es solamente peronismo, que hay un 30%, un 25% de ese peronismo que es kirchnerismo, que ha digamos, significado una especie de rechazo visceral de la parte de las derechas en Argentina y que eso fue algo que funcionó. Y ese peronismo se encuentra debilitado. ¿Por qué? Porque luego de las elecciones del último periodo presidencial, de Alberto Fernández, el peronismo quedó muy debilitado, el kirchnerismo en particular quedó muy debilitado y el elemento que lo ha debilitado más que nada es el juicio a Cristina Kirchner y el hecho de que está en prisión y que incluso si está en prisión en su casa, la inhibe, digamos, de volver a presentarse para cargos políticos electorales. Eso es un golpe impresionante al kirchnerismo, o sea que recomponerse primero pasa por encontrar un liderazgo político fuerte dentro de ese campo, que es un campo sí también de alianzas con socialismo, con otros partidos menores, y por otro lado es el desafío, digamos, para el kirchnerismo, pasa también por construir una estrategia política electoral nacional que no ha hecho en estas elecciones de medio mandato. Y me imagino que parte de esa estrategia es descargar esa losa de miedo que sigue pesando en el electorado. Totalmente. Y que explota Milei, como hemos visto. Pablo. Bueno, el peronismo tiene el desafío. El peronismo tuvo derrotas en su historia. En 1983, cuando viene la democracia, tiene una fuerte derrota frente a Raúl Alfonsín y después viene la renovación peronista que reconstruye
al partido. Ahora la gran pregunta es cómo se va a reconstruir, con qué figuras. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que aparecía como un presidenciable fuerte, se debilitó con este resultado. Y con qué ideas también, si es un peronismo más progresista, un peronismo más, llamémosle, más centrista. El problema del peronismo es que hoy tiene muy poca legitimidad, sobre todo en un punto fundamental, que es el manejo de la economía. Claro. Entonces ahí, pese a que la economía está mal, la gente tiene el recuerdo del gobierno de Alberto Fernández, que precedió a Milei, donde la inflación superaba el 100%. Entonces, 300%. Exacto. Entonces, ahí hay un punto que es cómo recompone el peronismo su legitimidad, cuando el rechazo a Cristina Kirchner es muy alto, pero a la vez es una figura muy importante en el peronismo, de la cual el peronismo no puede prescindir. Entonces, ahí es hay muy un complicado dilema. ese equilibrio. Hablemos de la inflación, que lo nombraba Pablo. A ver, tengo aquí 4.000 pesos argentinos. Con este dinero, bueno, más o menos 4.000. 4.000 y poco. ¿Qué nos podemos comprar? 4.000 es mucho, te puedes comprar ¿Con esto? 2 paquetes de fideos. 2 paquetes de Más o fideos. menos, sí, depende de la marca. Y entonces, si hacemos la comparativa para establecerlo, ¿con qué elementos trazamos la comparativa de estos 2 años de las recetas de Milei? Es decir, ¿el poder adquisitivo hoy de los argentinos ha aumentado o ha disminuido? No, a ver, como decía Pablo, estoy completamente de acuerdo. Hay una frase muy famosa en Argentina que es "Is the economy stupid?", que Claro. es la economía estúpida, que aparentemente un asesor de De Clinton, Clinton, dijo. le Entonces escribió en yo- una pizarra. Exactamente. Entonces creo que dada la volatilidad y Sí. los problemas económicos de Argentina sobre la historia, eso pesa siempre mucho. Entonces Milei llegó diciendo, ahí va a haber una crisis hiperinflacionaria. Es verdad que había una inflación de 300% que estaba subiendo y digamos, ese diagnóstico era compartido de la clase política, el peronismo. Entonces prometió, yo voy a bajar la inflación. La inflación bajó mucho. Ahora, la inflación es cuánto aumentan los precios. Entonces, los precios aumentaban a 300% anual, ahora aumentan más o menos a 30%. O sea, es una inflación muy alta, pero lo más importante, como repercute en la gente, y yo creo que eso influyó mucho en el voto, sobre todo en las clases medias, decir, bueno, los precios están muy altos, es muy caro, tengo que sacrificarme mucho, pero más o menos sé que de acá 2, 3 meses, 6 meses, ya sé más o menos cuánto va a valer las cosas. Y este valor de previsibilidad que los europeos conocen muy bien, nosotros no lo conocemos. Digamos, la mayoría de la gente vive es como una montaña rusa. Entonces, eso creo, y completamente de acuerdo con lo que dijo Guillaume, al lograr ese objetivo que él puso, la gente dice, bueno, tal vez los otros objetivos lo va a lograr. Entonces da una apertura de esperanza también a Milei. ¿No crees? Eso creo que no hay que negarlo también. Enseguida te pregunto qué te has encontrado allí, Guillaume, en Argentina, y os pregunto, por hacer ese balance al Ecuador de Milei, de estas recetas económicas, ¿en qué punto situamos su éxito o no? Será vuelta de pausa en Primera Plana. Hasta ahora. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico. Desde los Andes hasta China. Una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y france24.com. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de las consecuencias de la remontada de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina. Lo hacemos con un economista, Juan Carlucho, un periodista, Guillaume Ascari, un investigador en sociología, Marisel Rodríguez, y un doctor en historia, Pablo Stefanoni. De todas las vertientes, para tocar el tema de
¿Qué se plantea ahora en la segunda parte del mandato de Milei tras esta remontada y esta victoria tan importante? Antes de ir a la pausa estábamos analizando un poco las recetas de Milei, cuánto han podido influir en el resultado electoral. Guillaume acaba de volver de Argentina, de grabar el documental Milei, la política de la motosierra. Ahora, en 2025. La anterior vez que estuviste fue en 2022. ¿Cómo has visto cambiado el país? ¿En qué lo has notado? Una polarización más fuerte que nunca. Esa es la verdad, que yo vi personas en la calle y consumidores que sí decían que los precios no subían y bajaban como antes, que por el momento no se ve mucho los efectos de la baja, o sea, de la inflación, pero sí que hay una violencia en la política en Argentina que conoció los argentinos antes, pero que todavía sigue siendo con Javier Milei, que viene con ideas visceral, que viene con cada vez que sale en la televisión. Entonces, vi una Argentina dos Argentinas. Y todavía le dan confianza, todavía tiene parte del rédito el hecho de que el peronismo está cerca, ¿no? O sea, todavía Milei puede seguir explotando todavía, veremos si para las presidenciales, este discurso. Con los datos en la mano, ¿qué balance podemos hacer al Ecuador del mandato de Milei? Hemos hablado de la inflación, podemos hablar de la pobreza. Completamente. Y para agregar un dato sobre la inflación, el hecho de que la inflación haya bajado no significa absolutamente para nada que el poder adquisitivo de los argentinos y argentinas haya aumentado o el poder de consumir. El consumo bajó y hay una recesión bastante fuerte. ¿Por qué? Porque los salarios de la mayor parte de los trabajadores que viven de su salario, no digo las personas que no viven de salarios, pero las personas que trabajan tienen un salario que es inferior, que ha aumentado un poquito apenas, pero que es inferior a la inflación. Eso se traduce concretamente ahora en este momento, por ejemplo, en Jujuy, la provincia de Jujuy, para descentrar un poquito el análisis, porque cuando uno mira la ciudad de Buenos Aires, la capital, no es lo mismo que las regiones de diferentes partes del país. Y justamente en materia de pobreza, lo que muestran las cifras se basa en encuestas que analizan sobre todo los centros urbanos, las aglomeraciones urbanas. Y en verdad, la pobreza no solo es un elemento que no tiene que ver solamente con un factor económico, no tiene que ver solamente con los ingresos. Hay también una medición de la pobreza que es más completa, que es más multidimensional y que agrega otras relaciones con, por ejemplo, la salud, el hecho de poder acceder a la compra de los medicamentos, de poder acceder a un alquiler, de poder... En ese sentido, cuando uno analiza la pobreza en un sentido más amplio, claro, el balance del gobierno de Milei es un desastre en el sentido de que hoy hay jóvenes, por ejemplo, que no pueden ya vivir solos, que tienen que volverse a la casa de sus padres. Hay gente que no puede vivir de su trabajo, de su salario, y que entonces hablamos de trabajadores pobres. Hay jubilados que no pueden tampoco vivir de su jubilación, los hemos visto reprimidos por el gobierno de Milei. Hay personas en situación de handicap que, pese a que la ley Milei no ha podido vetarla en el Parlamento hace apenas un mes, esa gente no tiene hoy el resultado de la ley porque Milei no la aplica. Qué importante es ponderar todos los datos económicos, ¿no? Como la inflación tal, pero también es importante poner todas las piezas y luego, a lo mejor es que tiras de un lado y se te va el otro. Pablo. Bueno, creo que esa es la parte económica. Hay un periodista en Argentina que resumía gobernar Argentina es gobernar el dólar. Entonces, claro, Milei dejó el dólar fijo, eso tiene problemas, porque hay incluso economistas ortodoxos que están cuestionando eso, como el exministro Domingo Cavallo, pero también hay razones políticas. En 2023, Milei ganó como una especie de rebelión electoral contra las élites políticas, contra lo que se llama la casta política, y Milei además está en la línea de varias extremas derechas que están creciendo en la región y en el mundo, y expresando un tipo de valores también, ¿no? No es solo una cuestión económica, sino que Milei expresa un sector de la sociedad que rechaza la batalla cultural. Que se enmarca en la batalla cultural. Milei tuvo un fuerte discurso antiestatal. Por ejemplo, él llegó a decir que es un topo que viene a destruir el Estado, que la justicia social es un robo, etc. Entonces hay un conjunto de valores que se enmarcan en lo que Milei llama la batalla cultural, que interpelan a un sector de la sociedad y que están un poco en línea con un clima que hay en Occidente de crecimiento de la extrema derecha. Sí. Quería decir, hay un punto del dólar que es muy interesante porque muchos economistas han criticado, inclusive el FMI, etcétera, que estaba muy apreciado el dólar. Entonces es como una de las
talones de Aquiles, porque lo que pasa siempre en Argentina, cuando el dólar está barato, importás mucho, no exportás y termina habiendo una gran devaluación, sobre todo porque no hay reservas, pero el dólar jugó como en los 90, entonces cada vez Milei se parece cada vez más al Menem de los 90, donde el dólar, la convertibilidad era que el dólar estaba muy bajo, y eso permitía viajar, permitía el consumo, y esa estabilidad también se la debe en parte a eso, fue también una estrategia política, y ahora, digamos, desde un punto de vista económico, con un Congreso que le es más favorable, entonces con una cierta estabilidad percibida por los inversores, la idea de Milei va a tener que ser de liberar el dólar. Pues vamos a ello. Con este resultado, el presidente argentino ya ha anunciado su decisión de llevar a cabo reformas estructurales, creo, de los regímenes impositivos y laboral. ¿Qué es lo que pretende ahora Milei? Quien quiera. No, quería agregar simplemente un pequeño dato, que Milei llegó a las elecciones al borde del abismo y un elemento central para entender lo que pasó es la ayuda, el rescate de Donald Trump. Porque en realidad este modelo económico llegó en crisis a las elecciones, con el dólar subiendo, el riesgo país muy alto, y en realidad el que lo salva en la campaña electoral, interviene directamente en la política interna, es Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que lo rescatan a Milei. Y él le permite llegar en una situación económica mucho mejor. Claro, porque ahora entiendo... Calmando la volatilidad que había, eso que hubiera sido letal, eso completamente de acuerdo. Entiendo que el dilema consiste ahora en comprobar si la bajada de la inflación podrá consolidarse sin deteriorar aún más el empleo ni depender indefinidamente del apoyo internacional. El modelo de Milei es a todo o nada, de alguna manera. Entonces ahora todo está planificado para que haya un boom de entrada de capitales y de inversiones. Exacto, el punto que tocás es muy importante. Entonces, ¿por qué vemos que se empuja una reforma laboral? ¿Por qué? Porque si vos incorporás a mucha gente al mercado de trabajo con instituciones donde hay más negociación salarial o más rígidas, tal que eso va a generar un aumento de salarios y va a perjudicar eso. Entonces, Milei necesita pasar esa reforma laboral para que la recuperación se haga sin... Y de hecho, hace 40 años que en Argentina se habla, cuando hay gobiernos, digamos, de liberales, de pasar esta reforma laboral. Menem no pudo hacerlo, de la Rúa casi se fue por ese tema, Macri no logró tampoco. Entonces ahora vamos a ver de vuelta, con un mileísmo establecido. Este es el país que Milei va a dar, estoy completamente de acuerdo con Maricel. Y una posición más cómoda parlamentariamente. Claro, es lo que pero entendemos. bueno, entonces Milei le va a decir, bueno, este es el país que yo te doy, un país probablemente mucho más injusto, o un país donde una cosa muy interesante es que el empleo bajó un poquito, no mucho, pero se recuperó mucho gracias al cuentapropismo. Y los salarios de los trabajadores asalariados se recuperaron antes de que viene Milei. Entonces, hay un país que se está diseñando, es un país liberal, más de verdad liberal, que no es todo ahora. Y eso muestra, el último punto muy interesante que nos habló, es que los datos que muestran ahora es más... La gente que votó por Milei en esta ocasión fueron más clases medias altas y no tanto las clases bajas. Entonces se va normalizando de alguna manera el país donde hay un bloque de derecha. Porque entendiendo que Milei ahora ocupa todo a la derecha, ¿no? Eso es exactamente. Lo que... Guillaume. Es importante también descartar que Milei vino en esa elección con dos resultados: la inflación y también la pobreza. Del otro lado, lo que hay del otro lado es el desempleo. Y lo que va a buscar Milei es mostrar que su política lleva un crecimiento económico. Pero los cercanos de Milei te dicen, y la mayoría de la gente que trabaja en sus ministerios, como Federico Sturzenegger, que es el ministro de la desregulación, que hay inversionistas extranjeros que van a venir, que va a crecer el empleo y que vamos a llevar bastante empleo en Argentina. Pero en la lista que publicó Federico Sturzenegger en julio de los efectos de la motosierra, vemos que hay muchos que son decretos que la justicia suspendió, que el Congreso no validó. Por ejemplo, la agencia de vialidad quiere que privatizar la agencia de vialidad en Argentina. Pero la cosa que al final esa agencia, muchos medios dicen van a ser privatizada, pero al final todavía está suspendido. Entonces, hay muchos de los resultados que dice que pasaron que al final en los hechos no son efectos. Pablo, 2 años después de llegar al poder, los casos de corrupción, la polémica de la criptomoneda, que llenó muchos titulares de prensa internacional meses antes y semanas antes de la cita con las urnas. ¿Le han pasado factura? ¿Están ya amortizados? Por ahora no le pasaron factura electoral, le habían pasado factura política. En realidad, si uno mira, hace 6 meses se creía que Milei ganaba estas elecciones. Hace un mes
se pensaba que perdía. Y el día de las elecciones se pensaba que más o menos que empataba. Entonces, así fue un poco el estado de ánimo, porque hace un mes o dos, digamos, por decirlo un poco de manera simplificada, hubo varios escándalos, etcétera, y el gobierno estaba muy a la defensiva políticamente. Incluso el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, que seguía apareciendo en la papeleta electoral, había sido destituido había sido obligado a renunciar porque habría recibido en 2019 dinero de un empresario vinculado al narcotráfico. O sea que Milei en la provincia de Buenos Aires fue con un candidato en la papeleta que ya no era candidato, pero que seguía estando la foto y que había estado acusado de recibir dinero del narcotráfico. Aún así, ganó la elección a la provincia de Buenos Aires. Como muchos otros gobiernos, porque entonces Milei al final se está volviendo un político más tradicional en ese sentido. Y todavía, bueno, hay momentos que las cosas afectan, otros que no, y Milei está en un momento que eso no le afectó. Maricel. No, yo creo que Milei, desde el principio de su gobierno, en todo caso, se presentó como una extrema derecha que absorbió, insisto, sobre ese punto la derecha, o sea, ganó las elecciones gracias a la derecha argentina, que no hay que tomar como dinero contante, digamos, como argent comptant, los discursos de Milei, en el sentido de que Milei tiene un gobierno, una alianza, que de hecho es una alianza poco, desde el punto de vista de doctrina ideológica y demás, es poco coherente, digamos, poco homogénea, o sea que hay divisiones internas que son bastante importantes, que es minoría en el Congreso, minoría en la Cámara de Senadores, que va a tener que realizar acuerdos con las provincias, para eso tiene dinero, ya lo ha demostrado en el pasado, en ese sentido, pero va a tener también un rechazo y una movilización importante de la sociedad, de los sindicatos, de distintos sectores, si sigue avanzando en políticas autoritarias, en la represión de los jubilados, en el desprecio con el que trata a las personas en situación de discapacidad, que ha mostrado recientemente, pero el desprecio también con el que trata a los periodistas, a la justicia, en fin, a las instituciones. O sea, es un gobierno que critica a los contrapoderes democráticos. Una frase que nos quedamos sin tiempo, Guillaume. A continuación de eso, yo lo vi en Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata. Hay protestas casi todas las semanas y son jubilados, son estudiantes, y eso lo vemos desde la elección de Javier Milei, lo que no se veía antes en Argentina. Menem lo reeligieron, entonces creo que no hay que exagerar, o sea, con el Alberto efecto Fernández, de eso. sí. Me quedo sin tiempo para más, ha sido muy interesante. Argentina es siempre apasionante y hablar con ustedes todavía más. Muchísimas gracias, Juan Carlucho, Guillaume Ascari, Maricel Rodríguez y Pablo Stefanoni, y a todos ustedes hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.